Reciban un cordial saludo de parte del grupo número 1, el cual se conforma por Benavides Dayana, Luis Briones, Gandhi Morales, Richard Moreta y mi persona, Mendoza Yone. Respectivamente trataremos sobre lo que es la labranza cero o también siembra directa. Seguido se dará el desarrollo del tema tratado. Pues bien, entrando en contexto con el tema, se debe tener en cuenta que antes de que se dieran inicio con las diversas actividades agrícolas, la única responsable de lo que es la labranza cero eran los efectos dados por la naturaleza. Una vez que el hombre pasó de nomadismo a lo que es sedentarismo, se puede apreciar lo que son adquisición de conocimientos referente a los laboreos en pequeñas escalas, en parcelas, en donde también se observó la aplicación de lo que son restos animales y vegetales. Esto de aquí es sin aplicar demandantemente lo que es la labranza. Una vez que pasa el tiempo, el hombre se ve en obligación de utilizar herramientas poco sofisticadas como lo son palos, piedras, entre otros más. Además de arrancar de forma manual las hierbas arbences que crecen a su alrededor. Al momento que estamos hablando sobre la labranza cero y la labranza mínima, se tiene que tener en cuenta que existe cierta correlación entre ambas, ya que la labranza cero, por su parte, no implementa maquinaria y se conserva la estructura del suelo. La labranza mínima prácticamente hace uso de maquinaria, pero sin demasiadas pasadas. Por su parte, ambas permiten mantener la estructura y también evitar la erosión que se da por diferentes agentes o factores abióticos y bióticos. Esto de aquí incrementa la densidad aparente, la porosidad y también la conductividad hidráulica que se da en el suelo. Ambas permiten que la agricultura se relacione de forma mucho más armónica. Es a tal motivo que el presente trabajo tiene como objetivo principal el de analizar las propiedades que tiene este tipo de labranza y siembra directa en el suelo. De igual manera está el detallar la labranza cero en los terrenos agrícolas mediante la revisión literaria y también su efecto, así como distinguir sus características positivas y negativas que tendrían al momento de ser implementadas. En el laboreo de conservación se evita tanto la quema del rastrojo como el boleo de la tierra, por lo que queda abundante restos de cultivos sobre la superficie del suelo. Para ello es importante la selección del material de siembra, como son el uso de sembradoras directas. Estas sembradoras directas tienen la capacidad de descompactar la superficie del suelo para crear poros lo suficientemente amplios que permitan el almacén de agua de lluvia. Además permiten el desarrollo de la radícula de la semilla. Estas sembradoras directas además deben de reunir ciertas características, como son ser suficientemente fuertes y pesadas para pasar sobre el rastrojo, tener la capacidad de abrir un surco lo suficientemente ancho y profundo para implantar la semilla. Además, poder modificar su configuración para la adaptación de diferentes cultivos y para la adaptación de elementos de fertilización. Debe poder cubrir y afirmar la tierra alrededor de la semilla. Las sembradoras directas cuentan con elementos principales, los cuales se clasifican en elementos de corte de residuo, elemento de preparación de hilera, elemento de cubrimiento y fijación de la semilla, elemento de apertura y cierre de surco, elemento de abonado y fertilización y elemento de control de profundidad. En muchos casos se van a omitir uno o varios de estos elementos, pero normalmente vamos a encontrar a tres. Uno que sirve para el corte e inicia la franja de siembra, otro que forma los surcos y otro que cierra el surco. En los elementos de corte de residuo, inicio de la franja de siembra, se usan separadamente. Cortan y orientan los residuos en hilera de siembra y aflojan el suelo. Normalmente para esto se utiliza las sembradoras a chorrillo, como se puede observar en la imagen de la parte inferior derecha. Los elementos de corte son discos. Como podemos observar, tenemos discos lisos, discos de anclado, discos estirados, discos ondulados y elementos de accionado.
En los elementos de apertura del surco contamos con discos y rejas. El trabajo de estos elementos va a depender de la velocidad, el tipo, el estado del suelo, los residuos y la profundidad de la siembra. En los elementos de fijación de la semilla va a estar constituido por una rueda semineumática que va a encargarse de acercar la semilla a la tierra. En los elementos de cubrimiento de la semilla, este va a estar constituido, como se observa en la imagen, por un disco o dos discos inclinados, a su vez dos discos flexibles. Para la preparación del suelo se debe tener en cuenta la selección y preparación del lugar, tomando como referencia las limitaciones de la labranza, además de la rotación de cultivo, que este es importante para el incremento de la biomasa en lo que es la cobertura del suelo. Bueno, yo soy ingeniero, voy a hablar sobre el manejo de rastrojos. El rastrojo es la biomasa aérea de los cultivos anuales, que no es cosechada y que queda en el campo como residuo después de la cosecha. Un eficiente manejo de rastrojo en la labranza cero permite reintegrar al suelo aproximadamente un 50% del peso total de la sementera. Eso nos indica que con cantidades de residuos tan pequeñas como un 20% de cobertura se puede reducir a la mitad de la erosión, provocada por el impacto de la gota de lluvia y el escurrimiento del agua. Comparando un suelo libre de residuos o con un nivel de cobertura de 40% es suficiente para reducir la erosión en forma significativa. Cabe destacar que la cantidad de residuos que pueden quedar sobre el suelo va a depender de la cosecha, depende del cultivo y el rendimiento del grano. Los equipos apropiados para el manejo de rastrojos en el suelo para aplicar y distribuir apropiadamente el rastrojo sobre el suelo se puede utilizar una desbrozadora rotativa. También existen máquinas especialmente diseñadas para este efecto, que presentan un mayor ancho de trabajo, denominadas trituradoras de trabajo. Las ventajas son que aporta materia orgánica al suelo. Como sabemos, la materia orgánica aporta beneficios grandes al suelo. Por ejemplo, contribuye a que las partículas minerales individuales del suelo formen agregados estables, mejorando así la estructura del suelo y facilitando su laboreo, también favoreciendo una buena porosidad. Otra ventaja es que brinda cobertura al suelo, ya que un suelo sin cobertura es un suelo desprotegido ante la sequía, el calor, la lluvia, la erosión y las corrientes de la lluvia. También puede ser usado para el pastoreado. La siembra. Después de transcurridos 1 a 4 días de la aplicación del herbicida se puede efectuar la siembra. Lo ideal será trabajar con la humedad adecuada del suelo, ni muy seco donde se corre el riesgo de dejar la semilla destapada, ni demasiado húmedo donde el surco de siembra se compacte y la semilla quede descubierta. De acuerdo al tamaño de grano que se quiere sembrar, pueden ser sembradores de grano fino o de grano grueso. La secuencia de cultivo que se aplica en la labranza cero en las zonas centrales es trigo, maíz, en el secano costero es trigo, garbanzo y en la octava región es raps, trigo y lupino. Lupino es una especie leguminosa utilizada en la alimentación de ganado, ave y salmón. Es un cultivo de invierno. Rap es una especie importante por la extracción de aceite y actualmente por la alimentación de los animales que son pavo, cerdos y pollo. Encontramos lo que son las sembradoras de grano fino. Para siembra de grano fino y semillas de pradera se puede utilizar una sembradora de tracción animal, la que corresponde a una sembradora con dosificadores de flujo continuo, que cuenta con un depósito de semilla de grano fino, trigo, avena, cebada, otro para empastadas, tréboles, alfalfa y uno para fertilizante. Y por último encontramos los que son la siembra en almacigas, que son entre surcos, en fajas o sobre montículos encespados. Esta es una técnica para incrementar la eficiencia de la irrigación y los fertilizantes y reducir así la necesidad de aplicación de herbicidas. Una de las ventajas de plantar en almaciegas es que demuestren que éstas se mantienen a mediano plazo, sin que se desbaraten ni tener la necesidad de formarlas de nuevo cada cultivo. A continuación, mi compañero. Para el control de malezas en la labranza cero es necesario controlar las malezas con un herbicida. Una vez que la maleza emerge del suelo, el sistema de cero labranza depende del herbicida, del hierbado manual o a su vez de la maquinaria, para así poder matar las malezas. En algunos sistemas tales como las camas permanentes pueden suprimir malezas emergidas durante la reformación de las camas. Así como podemos observar en la imagen, al pasar la maquinaria ejecuta las camas permanentes y al pasar las llantas tritura las malezas. Una vez que el suelo esté en buenas condiciones es cuando se deben eliminar y controlar las malezas, hemos conocido como malas hierbas, para así evitar propagaciones a futuro. El glifosato es uno de los herbicidas más conocidos a nivel mundial, el cual la dosis a aplicar puede variar, depende de su función, al tipo y la densidad de su maleza.
teniendo siempre en cuenta el tipo de cultivo para así no perjudicarlo en su producción. Para la aplicación de los herbicidas pues existen de dos tipos, el manual o de tracción animal. En el manual es de tipo mochila y en la tracción animal pues es un pulverizador. En el caso de la siembra, transcurrido del primero al cuarto día de la aplicación del herbicida, teniendo siempre en cuenta que el suelo esté preparado, se puede realizar la siembra de forma directa. Se lo puede realizar de dos formas, mecánica o animal, o a su vez de forma manual. Para el uso de maquinarias, pues en la labranza cero tenemos sembradoras las cuales nos ayudan a sembrar y fertilizar al mismo tiempo, teniendo en cuenta que el fertilizante se lo tiene que agregar a un costado de la semilla. Estas se clasifican en dos, en líneas a chorrillo, de golpes a monogramos, los cuales también hay mecánicas y manuales. En el control de malezas tenemos los pulverizadores, el cual es el barbecho químico, donde lo encontramos de forma manual y mecánica. La manual la que es jalada por los golpes. Para el manejo de rastrojos tenemos de tres tipos: trituradora de rastrojos, la desglosadora rotativa más conocida como rana y la desglosadora rotativa como motor. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hablar sobre lo que son ventajas y desventajas de lo que es la labranza cero. Una de las ventajas es el incremento de la materia orgánica. Al dejar los residuos se incrementa la materia orgánica, la cual proporciona alimento para los microorganismos que son los que construyen la estructura del suelo. Otra ventaja es el incremento del nitrógeno en el suelo. La labranza mineraliza el nitrógeno, que eventualmente puede proporcionar de gran ayuda al crecimiento de las plantas. Otra ventaja es una mejor infiltración. Los mismos factores que airean el suelo dan lugar a un mejoramiento de la infiltración. Además, los residuos reducen el sellado de la superficie, causando un impacto de las gotas de lluvia, reduciendo la velocidad del agua escorrentía. Tenemos como última ventaja la prevención de la erosión del suelo, la suma de la prevención de la estructura del suelo, las lombrices de tierra, la materia orgánica y los residuos. Para proteger la superficie del suelo incrementan la infiltración, que esta sirve para reducir la erosión hídrica y eólica. Dentro de lo que son desventajas, tenemos la necesidad de maquinaria. Como la labranza cero es una técnica relativamente nueva, se deben adquirir o arrendar equipos nuevos y diferentes. Los fertilizantes son más difíciles de incorporar. La incorporación de fertilizantes es más dificultosa al no ser enterrados por las máquinas, pero la incorporación específica en el momento de la siembra hace posible que se pueda realizar una fertilización. Otra desventaja son nuevos problemas de plagas y enfermedades, la ausencia del disturbio físico y la retención de los residuos en la superficie favorecen algunas plagas y enfermedades que cambia el hábitat de otras. Una de las ya últimas desventajas que tenemos de la labranza cero es la alteración de la disponibilidad del nitrógeno. Hay factores que afectan la disponibilidad del nitrógeno durante el desarrollo inicial de la planta. Uno de estos factores es la descomposición de la materia orgánica por microorganismos del suelo que pueden bloquear temporalmente el nitrógeno, de modo que se haya menos disponibilidad para la planta. Como por último tenemos que las conclusiones. Podemos decir que la labranza cero es un cambio significativo a la metodología de producción agrícola respecto a las prácticas existentes en los últimos 100 años de mecanización agrícola. También podemos decir que los sistemas de labranza conservacionistas mejoran la productividad física, química de los suelos. Gracias.